estaba tanto de la de ahí. Entonces, ¿qué era lo que teníamos acá? Aquí está. Dos marcadores. Entonces, lo que teníamos acá decíamos que era el mecanismo secretor de ácido. Básicamente lo siguiente. Empezar acá con una TPasa vasolateral que es el motor. ¿Okay? Sacando sodio en intercambio por potasio, ¿no? Intercapilar. Luego, esto me va a generar un gradiente para mover todos los demás. De ahí necesito, para fabricar ácido, necesito hidrógeno y cloro. ¿Ah? Para sacar el hidrógeno vamos a tomar CO2, que difunde libremente, ¿verdad? Es un gas. CO2 y agua, movido por anhidrasa carbónica, ácido carbónico, ¿verdad? Esta ya no la sabemos, es la anhidrasa carbónica tipo 2D. Disociémoslo en bicarbonato y un protón. El bicarbonato yo lo voy a intercambiar por cloro. Vamos a subrayar este cloro. Y para hacer eso necesito otra ATPasa. ¿Okay? Una ATPasa, cloro bicarbonato. ¿Por qué? Porque no tengo suficiente producción o suficiente gradiente como para entrar suficiente cloro. El problema es que aquí necesito meter un relajo de cloro. ¿Okay? Y ese relajo de cloro implica que si lo hago por mecanismos pasivos, nunca voy a llegar, es demasiado poco. Entonces uso una TPasa, ¿okay? Tengo una sodio de potasio, tengo una cloro bicarbonato. Para que el bicarbonato retorne, y es lo que llamamos la marea alcalina, ¿verdad? Regresando del estómago hay un montón de bicarbonato. No lo perdas de vista porque me va a servir. ¿Okay? Mientras que el cloro está acá y el protón está acá. Ahora, exportar protones es exportar ácido, ¿verdad? ¿Correcto? El problema es que tampoco lo puedo hacer por vía pasiva, demasiado lento, y necesito llevar, acá decíamos, hidrogenión a 155 miligramos por litro de protones. ¿Ok? Eso es un montón de protones. Ahora, aquí es donde viene la idea de que tengo potasio, fíjate. Y este potasio lo voy a utilizar como moneda de intercambio
y tengo potasio acá que venía de la saliva, ¿correcto? Ahora mira, potasio intercambiado por una ATPasa, una hidrogenión potasio ATPasa. O sea, que tengo 3 por falta de una. Esta es la verdadera bomba protónica. Mira qué es lo que está haciendo. Es que me gusta eso, de la bomba de protones. No sé por qué se me hace como algo que utilizaría un supervillano de Marvel. Pero no es nada tan sofisticado. La bomba de protones. Solo me recuerda con las famosas píldoras de protones que tomaba Roger Ramirez, que le daba la fuerza de 20 bombas atómicas por 20 segundos. No, parecen unos muñequitos, eran unos muñequitos que la animación era cruda. Los episodios duraban 5 minutos, pero el que escribía los diálogos era un subversivo de closet, porque eran divertidísimos y de lo más subversivo. O sea, te enseñaban a decir y hacer cosas que después luego ibas a intentar a la escuela para ir a imitar a todos tus maestros. Y la narración, o sea, que hacía el doblaje en español también, le introducía cada tontería. Entonces era súper popular con los niños de mi época, por lo menos con los que se portaban mal. Sí, porque había muñequitos de todas clases, incluyendo, por supuesto, estaban los de Disney, que a mí ni aunque me pagara los iba a ver, no le iba a ver. O sea, eran como para niños bien portados. O sea, yo creo que un fanático de los de la guardia. En particular, ¿Qué ustedes como tienen una crisis una vez? Porque el hecho de que fíjate que se queda el argumento del coyote, que se ve en la página, solo tiene un argumento, un guión, ejecutado de 100 maneras diferentes y sigue siendo gracioso. Sí, por eso, el resumen de toda la serie, por ejemplo, estás combinando potasio de la saliva y potasio que habías metido acá como moneda de intercambio para meter potasio e intercambiarlo por, ahora sí, hidrogenio a 155 mg. Una vez que metiste el hidrogenio, este cloro va a salir pasivamente siguiendo y tenés producción de ácido. Esa es la bomba protónica. Ahora, existe una bomba de protones para regular. Ahora yo tengo mecanismos para estimular la secreción, porque esto implica, para estimular la secreción lo que tengo es que activar las ATPasas, y estos canalículos están normalmente plegados. Cuando yo estimulo a la célula, estos se van a abrir y van a empezar a mostrar la actividad de estas transportadoras, de estos canales, para que puedan moverse los electrolitos y que haya secreción de ácido. Y yo tengo 3 estímulos. El primero es acetilcolina, el estímulo parasimpático, mediante un receptor M3 que permite la entrada de calcio. ¿Okay? La segunda forma es con un péptido, gastrina, producido por la célula G de la misma glándula, en respuesta a la distensión y a la presencia de proteína en el estómago. Acordate, vos querés el ácido básicamente para procesar la proteína, porque el primer paso para la digestión de proteína es ¿cuál? ¿Cuál es el primer paso para la digestión de proteína? A ver, Fernanda, Sofía, ¿cómo empezar la digestión de proteínas? No.
No, con copia del examen. No, la digestión está en el examen del estómago, pero ¿para qué quiere ese ácido? ¿Qué tiene que ver el ácido con la proteína? Para desnaturalizarla, para cambiar la estructura de la cadena. Al fin y al cabo, vos cocinas proteína en ácido, ¿va? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿O cómo? ¿Dónde? Bueno, ¿dónde? En el estómago, todo eso, como la saliva. Okay. Ajá. De hecho, vos cocinas proteína en ácido con cierta frecuencia, o consumir por lo menos. ¿Sí? Todos los días. No sé. Proteína cocinada en ácido. Ceviche. No creo que consuma ceviche todavía. No hay que tenga tanta tolerancia. Ni de vez en cuando, pero no es la única proteína que se cocina en ácido. Salmón, ¿ah? Carpaccio. ¿Sí? En salmón. De hecho, sí, o sea, el punto es que tenés idea de que es ácido para desnaturalizar la proteína. Por lo tanto, es la presencia de proteína la que te va a dar la señal. De hecho, la gastrina es un péptido, ¿va? Acordate, hay dos gastrinas, G17 y G34. La G34 son dos cadenas de gastrina de 17 unidas, extremo con extremo. Y que en un principio la lógica te dice que esa gastrina se parece mucho a algún componente de la proteína animal y que en un principio era la misma proteína la que iniciaba todo esto, dejando entrar calcio, ¿va? Ahora, la gastrina tiene un segundo efecto. Bajo efecto de la gastrina, esta gastrina estimula al principal secretagogo de ácido, que es histamina. ¿Okay? La gastrina de hecho propicia la formación de receptores de histamina, que son los mejores estimulantes de la producción de ácido, mediante un receptor específico. ¿Ah? Receptor H2. Porque, ¿cuántos receptores de histamina hay? ¿Cuántos tipos de receptores de histamina tenés? 4, a ver. No, eso es el noreco. Eso es el noreco. Receptores de histamina, ¿cuántos tipos hay? Y si no saben fisiología, esto va a ir cuesta arriba. ¿Cuántos tipos de receptores hay? Estamos a 4 meses, semestre adentro, y todavía no se han tomado el costo de agarrar el gaito, ¿ah? Con consecuencias catastróficas. Porque el lunes vamos a tener la revisión y los resultados no son buenos. ¿Sí? Son 3. ¿Okay? El H1 es el receptor periférico, ¿okay? Es el que te da moquera, vasodilatación, etcétera, el H2 está acá y el H3 ¿dónde está? El receptor H3 de histamina es el receptor central, el que modula la vigilia, que es parte del sistema de la vigilia. Por eso es que cuando tenés bloqueo no selectivo del receptor de histamina, o sea, bloqueo indiscriminado, por ejemplo, con cosas como los antihistamínicos antiguos, como la clofeniramina o la alergita de fenidramina, te da sueño porque inhibís un mecanismo mediado por histamina que mantiene la vigilia. Entonces, hay gente que es sensible, más sensible que otra. A mí me puede dar, 20 miligramos de baño y me voy a estar muriendo de la risa, ¿no? Pero si me das 25 miligramos de Arequín, me voy a dormir de aquí hasta la semana pasada, ¿no? No sé tu caso, si te tomas una de esas tabletas para la gripe. No, es que incluso sin tomarla, ¿verdad? A cierta hora, Fernanda va a estar clavando pico ahí en el escritorio. Imagínate con un poquito de bloqueo no selectivo del receptor H3, blinguín. Pero aquí el que me interesa es el H2. ¿Okay? Y ese receptor H2 trabaja porque hay un mecanismo mediado por un segundo mensajero, que es AMP cíclico, que te estimula la producción de ATPasas. De las ATPasas. Resultado, aquí tengo estos mecanismos que son estimulación directa. Y voy a tener que, por lo tanto, también la ingesta de calcio
También porque si yo tengo calcio aquí en la luz del estómago, también puede entrar acá y activar el mecanismo. La presencia de calcio estimula la secreción de ácido. ¿Okay? Porque en principio, de hecho, la única fuente así de calcio y proteína simultánea es la leche. Similares, o sea que generalmente la presencia de calcio implica la presencia de proteína. ¿Okay? Por lo tanto, la acetilcolina y la gastrina lo que estimulan es la liberación de histamina de las células. A esta célula SL se puede llamarla como célula G, como célula G, la célula endocrina de la misma glándula gástrica, es control local. ¿Okay? Ahora, ya tengo cómo producir ácido, pero como estábamos hablando en nuestra discusión en días pasados, el problema no solamente se refiere al hecho de que tengas ácido para trabajar la proteína. El caso va, ¿qué hacer para evitar que el ácido te disuelva? Imagínate, no sería muy gracioso que el ácido empezara a disolver tu mucosa gástrica en condiciones fisiológicas. Imagínate algo que se estuviera comiendo Valeria por dentro, ¿no? Y de repente Valeria termina hecha una cosa así semiderretida en el suelo. No, va que no es bueno. Te das cuenta que las mismas maneras de morir, más bien te tocó una de las más, ¿cómo se llama? Benigna, porque te imaginas la manera de morir disuelta en vivo por tu propio ácido gástrico. ¿Va que no? Entonces, ahora veamos la defensa contra el ácido gástrico. O sea, si nosotros consideramos que esta producción de ácido a punto 15, casi punto normal, con pH de 0.5 es suficiente para atacar la mucosa, como esta misma célula que no tiene ningún mecanismo en especial, no tiene nada, no es que no pueda ser atacada por su propia secreción. Y aparte de eso tenés pepsina en el estómago que no te va a ayudar en estas circunstancias. Entonces veamos. El punto principal del día es eso. ¿Qué tenés acá? Ahora, esta mucosa en sí tiene un sistema de defensa incorporado contra el ataque por ácido y pepsina, que es un sistema de 7 mecanismos que en conjunto vamos a llamar citoprotección de la mucosa. Y ven que aquí hay varios. La primera es el hecho de que para proteger el ácido pH 2, las células no están en contacto directo en ningún momento con el contenido o con su propio producto de secreción, sino que tenés una capa de moco, ¿ok? De moco, y el moco contiene bicarbonato, ¿ok? Porque ese bicarbonato, que es secretado por la misma célula mucosa, está neutralizando cualquier ácido que penetre. O sea, ese moco está a pH 7, pH fisiológico, versus, un poquito menos que fisiológico, versus el ácido a pH 2 que tenés ahí, y este es, por lo tanto, una barrera física. Mientras mantengas continuidad de la barrera mucosa, no vas a tener nunca ataque del ácido, porque nunca llega a estar en contacto con la célula y con la proteína. Número 2, la misma estructura del epitelio, que es secretora de estas dos sustancias, generan prostaglandinas y liberan una serie de péptidos, en particular una serie de péptidos que llaman catencilinas, que son antibióticos. ¿Te acordás que había lisozima en la saliva para controlar
parte de la flora bacteriana. Okay. Parte la mató la lisocima, que es una proteasa. Parte la mató el ácido, pero siempre hay alguna que otra bacteria que se las tira de más que lista, ¿verdad? Bueno, secretas péptidos para romper las paredes de la bacteria y hacerlas sensibles al ácido. O sea que son muy pocas las bacterias que van a sobrevivir que la bañes con ácido, toxina y antibióticos, ¿verdad? Pero bueno, habrá algunos. Luego, estas células, eventualmente algunas fallan. Eventualmente habrá algunas que sí son atacadas por el ácido y etcétera. Y entonces ese ataque por el ácido y etcétera implica que vos querés que si unas células o un grupo de células se pierde, entonces tendrías un defecto de la continuidad de la mucosa, o sea que es el principio, o sea, el principio básico detrás de una úlcera. Ahora, hay mecanismos para garantizar, número uno, que una célula envejecida no permanezca ahí y que no tengas un problema con el recambio epitelial. O sea, célula que se muere, vaya, imagínate, eso es como decir, vaya, imagínate que lo que tendríamos acá, se murió Valeria y ponemos otro alumno en su lugar. Se murió Linda porque Valeria la contagió y ponemos a alguien más. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? O sea, no dejar el espacio vacío. De ahí, se va a morir Andrea y antes de que termine de estirar la patita ya hay alguien ahí esperando su lugar. ¿Sabes? Ponele, pero mira, 2 de 3, yo que vos me estaría cambiando de asiento. Ok. Entonces, ¿y qué es lo que estimula este cambio? Este recambio celular es la presencia de 3 mediadores. TNF-alfa, IGF-1 o ILGF-1, que es lo mismo, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. ¿Has oído hablar de ese, va? ILGF-1 es el cofactor, de hecho es el cofactor de la hormona del crecimiento. ¿Se acuerdan? El recambio celular dependía de que la somatotropina estimulaba la secreción del IGF-1. Lo mismo. La otra cosa que te va a estimular el recambio celular es prostaglandina E2. ¿Okay? Es un estimulador del recambio celular y que, por cierto, estas células epiteliales están en un recambio continuo, en un ciclo de más o menos 5 días. ¿Okay? O sea que en principio tu mucosa gástrica es constantemente recambiada por lo menos una vez a la semana. 4. ¿Te acordás de la marea alcalina que te dije, va? Esa marea alcalina te provee de bicarbonato, no solamente para que otras células, las células epiteliales, aparte de la célula oxígena, lo reexporten para protección, sino que el bicarbonato que sobra se va para el duodeno, ¿okay? ¿En dónde lo vas a utilizar? Acordate que en el duodeno vas a querer neutralizar todo ese ácido y cambiar el pH, darle la vuelta hacia la alcalinidad. 4. 5. La microcirculación. Cualquier proceso. Ya vimos que en estas células el ritmo de utilización de energía es bien amplio, ¿va? Son aeróbicas, por lo tanto, ¿o no? ¿Vos qué crees? Con 3 ATPasas podrías mantener 3 ATPasas a punta de glicólisis. No con seguridad, ¿ok? Nada que ocupe tanta producción de energía puede sobrevivir en un medio anaeróbico. Por lo tanto, estas células necesitan suficiente aporte de oxígeno y suficiente microcirculación. Si vos afectas la microcirculación, ¿okay? vas a arruinar rápidamente
el recambio epitelial, la producción de energía por las células, y cuando la producción de energía, esas células se van a morir. Ok, ahora, ¿cuáles son las influencias vasodilatadoras acá para mantener la microcirculación? Tenés tres. Uno es prostaglandina, el más grande. El segundo es óxido nítrico. El tercero son otros metabolitos, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno, histamina y bradipinina, que aumentan, ya sabíamos, relajan el músculo liso y aumentan la permeabilidad capilar para permitir el movimiento del líquido a través del capilar hacia la célula. Aparte, el óxido nítrico, acordate que evita la activación plaquetaria. Vos no querés que pegue plaqueta en esa microcirculación. 6. El hecho de que tenés un mecanismo nervioso reflejo, ¿no?, en el cual la lesión de la mucosa automáticamente me va a generar una señal que hace vasodilatación y que moviliza que activa la motilidad gástrica. Cuando tenés una lesión acá, la estimulación de los nervios sensitivos que están justo debajo de la mucosa te activa una serie de reflejos de protección. 6. Y 7, y uno de los más importantes, es la secreción de prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. Los dos son mecanismos, son vasodilatadores, son estimuladores del recambio celular y son inhibidores de la secreción de ácido en algún grado. Entonces, ahora, por lo tanto, esto permite dos cosas. Cuando tenés una lesión celular, vas a hacer dos mecanismos. El primero va a ser obviamente recambiar la célula, o sea, estimular la replicación celular. Pero en general las células epiteliales tienen cierta capacidad limitada para migrar hacia el sitio de una lesión o una solución de continuidad, o sea, restituyen la continuidad migrando para cubrir el defecto y evitar que la muscular de la mucosa se perfore. Vos no querés una lesión más abajo de la muscular de la mucosa, porque todos estos mecanismos de citoprotección ya no funcionan por debajo de este nivel. ¿Okay? El mecanismo exclusivamente ligados al epitelio. Ahora, si tenemos ¿cómo se llama? Este mecanismo, ahora sí podemos definir realmente el concepto de la enfermedad acidopéptica, no tanto en función de ácido, sino que la definición ahora, vamos a decir que es cierto, la presencia de una lesión de la mucosa cuya causa de base no es la producción de ácido, es el desbalance entre los mecanismos de citoprotección y la producción de ácido y demás sustancias que lesionan. O sea, entonces ya cambiamos el concepto. Ya no es que tenés algo que te está disolviendo la mucosa porque hay mucho ácido, sino que la citoprotección de la mucosa falló o la fallaron, y que por lo tanto esta mucosa es incapaz de defenderse contra cantidades incluso normales de ácido. Es más, como decíamos ayer, en los pacientes donde tenés una úlcera gástrica, muchas veces ves que la producción de ácido es menor que en un paciente sano, o sea que ahí se derrumba tu teoría de que es el ácido el culpable. Pero si vemos, en todos los pacientes lo que tenés es citoprotección que se vulneró, y por lo tanto el recambio epitelial y los mecanismos que te hacen que toleres al ácido y a las enzimas se perdieron. Voy a botar esto. Y me molesta ver el exceso de ácido fosfórico, por ejemplo. Bueno para disolver huesitos. ¿Sabías?
Mira que tiene el brillo al mínimo. Deja de estar destruyendo los borradores. Le estaba quitando el sucio. Nah, era porque te lo ibas a comer. Sí, eso es lo que uno hace cuando después que va a masticar, después va a masticar el borrador. Nada. Entonces, si el principal responsable o mediador de la psicoprotección son las prostaglandinas, entonces aquí es donde tenemos que meternos a trastear los mecanismos regulares de producción de prostaglandinas. Son la principal o una de las maneras más fáciles de alterar la psicoprotección. ¿Sí? Entonces veamos, o sea, para recordarte, fosfolípidos de membrana son afectados por fosfolipasa 2. Fosfolipasa 2 te da ácido araquidónico. Ácido araquidónico es procesado por la ciclooxigenasa para producir prostaglandinas. Esa es la ruta tradicional. Ahora resulta que tenés dos isoformas, o sea, dos variantes de la enzima. La primera es la ciclooxigenasa 1, que esta está expresada permanentemente. Permanentemente quiere decir que se está activa para funciones de mantenimiento celular. Mantenimiento celular, ¿dónde? Mucosa gástrica, riñón, plaquetas y endotelio. En la mucosa gástrica, para la psicoprotección que mencionamos. En el riñón, acordate que esto te da vasodilatación de las arteriolas deferentes. Vasodilatación de la arteriola deferente en el glomérulo, es la que regula el flujo sanguíneo renal. Ya hablamos, cuando hablábamos de inflamación, de por qué no le podés estar sonando antiinflamatorios a diestra y siniestra a los pacientes, a menos que querrás mandarlos por el camino de la falla renal. Y hablando de mandar por el camino de Fernando, la mandamos por el camino del almuerzo de seguro. Yo creo que es lo que haces. Pues te vas a comer, te vas a una merienda ahí, te vas a comer a escondidas y luego venís para decir, no pasó nada. No, ¿cómo va a ser? Sí, ya te conozco. Entonces, en la plaqueta, porque es la responsable de evitar la agregación, etc. Ahora, mientras que la ciclooxigenasa 2 se expresa por las células inmunes en presencia de inflamación, y es la que te da inflamación, recambio. ¿Qué pasó? No me digas que ya la hacía, ya asumió la posición natural de Fernanda, así como entre reclinada y tirándose a dormir. Pues si es que anda ahí algo así como un cilindro de oxígeno convertido para agua, ¿no? Que asumo que es agua lo que anda, ¿verdad? Asumo que es agua y no vodka o algo parecido. Nunca se sabe con Fernanda, ¿verdad? Sí, ok, etcétera. Pero el punto es que ahora es donde viene la idea, y es de que como el bloqueo de la ciclooxigenasa es el principio básico de la antiinflamación, y que entonces tenés qué sé yo, los años como probablemente no, seguramente como los medicamentos más prescritos, no importa dónde lo mires, o no importa en qué grupo de edad, porque lo que más hace es tratar cosas que duelen las que están inflamadas. Okay. Y eso que estamos hablando prescritos, más lo que dijimos el otro día, los no prescritos.
antiinflamatorios de la casa. Tener antiinflamatorios en la casa. O sea, sería difícil de conseguir la casa de alguien que no tuviera un aire. Sería pura casualidad. O sea, tal vez yo no tengo en la casa. Yo lo tengo en la casa. Pero bueno, no, si necesito aires, tengo literalmente un surtido precioso de ellos en el consultorio, en la clínica. Entonces, si me quedo en la casa es simplemente para ahorrar el espacio y tengo una farmacia hospitalaria y una bodega llena de. Entonces, ¿me entendés la idea? No necesitas. Y si vos tenés en la casa, quiere decir que lo que yo estoy reportando como dosis vendido en la farmacia es una fracción pequeña de todo lo que se ve en el supermercado, pulperías, piezas. Yo diferencio, hay diferencia entre una farmacia y la pieza. Es una tienda de conveniencia, una cadena de tiendas de conveniencia que vende medicamentos así como algo prácticamente secundario. Si te das cuenta, venden más churros que medicinas. Y que de hecho un montón de las cosas que venden son o que venden más producto de venta libre que producto ya de prescripción. Como te digo, yo no tengo datos actualizados, para médicas ni varía. Y además, mi indicación a los pacientes generalmente le digo, localicemos otra cosa, pero no compliquemos. Y si particularmente se quiere ir a... El problema acá es que la mayoría de los antiinflamatorios tradicionales, o sea, empecemos con la época de los antiinflamatorios. ¿Y cuál es el primer año que apareció? Aspirina, que de hecho, como tal, es el primer. De hecho, la aspirina predata a la historia de la medicina. ¿Por qué? Porque el ácido salicílico se obtenía por destilación de la corteza de un árbol. Es un sauce que vive haciendo, ¿cómo se llama? A la orilla de los ríos. Un árbol muy bonito, porque recuerden así las ramas sobre el agua, es bien atractivo. ¿Okay? Salix, no sé qué es la verdad. ¿Okay? De ahí sale el salicílico. Nuevo en inglés. Ok, entonces, de ahí, o sea, por un remedio tradicional que la corteza de este árbol lo hacía una especie de tecito. Ajá, sí, es un árbol bien bonito, lo sirvan, bueno, donde está en clima, lo sirvan a la orilla de los ríos para sombra porque es una cosa bien pintoresca. Bueno, pues la corteza de eso es lo que te daba el ácido salicílico. ¿Okay? El cocinarlo con anhídrido acético es para estabilizarlo. ¿Okay? Es lo que te da la aspirina. Y es el primer año. Pero se utilizaba así como un tecito de sauce desde mucho antes. Vaya, un remedio casero precisamente para la fiebre, para el dolor, tradicional. Ahora, el problema es que todos los derivados que hasta cierto momento había son inhibidores de ambas ciclooxigenasas. A vos lo que querés para desinflamar es esta, meterte con esta, pero como la aspirina fue de las dos, ¿no? Es no selectivo, igual el ibuprofeno o el diclofenac o lo que quieras de generaciones anteriores, la indometacina, bloqueaban las dos, hasta que alguien cayó con el concepto de que hay dos ciclooxigenasas y que desarrollaste medicamentos que son selectivos y bloquean dos y que por lo tanto no te afectan la otra ciclooxigenasa y ok, ahora si solo te afectan la ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa y entonces tenés menos efecto sobre el riñón, sobre la mucosa gástrica, etc. Pero fíjate que dijeron COX-2 selectivo, no dijeron COX-2 exclusivo.
Porque todos los antiinflamatorios, independientemente de cuál de las dos, que si bloquean una o la otra, todos los antiinflamatorios afectan la producción de prostaglandina E2. ¿Okay? Por lo tanto, el hecho de decir, no, es que mira, la ciclooxigenasa 2, si yo te doy un bloqueador de ciclooxigenasa 2, cetorizine, por ejemplo, ese no te jode el estómago. Los inhibidores de ciclooxigenasa 2 joden menos el estómago, pero ninguno se salva del todo. ¿Okay? Si yo te meto suficiente coctoso, suficiente dosis por suficiente tiempo, te voy a hacer pichacha el estómago. Puede que dures un poquito más si tu citoprotección es buena, pero eventualmente si yo te doy suficiente tiempo por un antiinflamatorio, te voy a afectar. Ninguno se salva de todo. Lo que claro, hay unos peores que otros. Pues, meterle, por ejemplo, indometacina a alguien o piroxicam, en 7 días le está ardiendo la piel. ¿Okay? Mientras más timbudo, más ardor, dice. Que me lo digan los timbudos, yo no podría saber de eso. ¿Por qué? ¿Vos te calificas? ¿Por qué? ¿Porque no estás timbudo o porque no tomas antiinflamatorios? Ok, perfecto. Entonces, por lo tanto, si lo que estamos hablando acá es de una patología con afectación de la citoprotección, entonces veamos ahora cuáles son las consecuencias. Empecemos por lo primero. Afectación de la citoprotección cuando tenemos un Empecemos primero por las gastritis. Nos dejemos la úlcera para eso. Vamos a ver. Veamos acá. Gastritis relacionado por AINES. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos el ejemplo típico de una afectación de la citoprotección sin afectación de la producción de ácido. Mirá qué es lo que sucede. Cuando vos empezás a desacoplar a las mitocondrias, lo lesionan la mucosa. Resultado, si desacoplas las mitocondrias, para la producción de energía. Por lo tanto, esa célula deja de producir moco y bicarbonato. Ahora ya la barrera de moco empieza a perderse. Resultado, ataque directo. Aumentas la producción de especies reactivas de oxígeno, que eso es lo que dicen MOX. Y estas especies de oxígeno, o sea, radicales libres, empiezan a atacar la mucosa, disminuye, como con la mitocondria no está trabajando, disminuiste la producción de ATP, disminuye la protección de prostaglandina, la producción de prostaglandina, porque está acoplando a ¿cómo se llama? La producción de prostaglandina, y de por sí es un proceso que gasta energía. ¿Okay? Resultado, disminución de la defensa de la mucosa, disminución de la barrera. Resultado, la mucosa se inflama y empieza a hacer apoptosis. En una gastritis mediada por AINES, entonces tenemos una inflamación de la mucosa, ¿okay?
con lesión del epitelio en forma difusa. Fíjate que ahí me está diciendo pérdida de la continuidad de la mucosa. Toda la mucosa está afectada. ¿Okay? Y eventualmente la mucosa empieza a apoptosarse, ¿va? Empieza a morirse. Por un tiempo no hay mayor problema, excepto que como la prostaglandina E2 es uno de los inductores de la replicación celular, ahora está matando más células de las que están sobreviviendo. Resultado, empezás a perder mucosa, tenés afectación difusa de la mucosa que termina llevándote a la formación de una úlcera, pero en forma tardía. Yo puedo tener toda la respuesta y como perdí la barrera, cualquier cosa que caiga al estómago va a generar síntomas, va a generar dolor, pirosis, etc. Porque al perder esa barrera, incluso al perder el epitelio, estás exponiendo las fibras nerviosas sensitivas que te van a dar dolor y activarte una serie de reflejos relacionados con la lesión del tubo digestivo. Y eventualmente terminar generando algún proceso de pérdida de continuidad, porque básicamente mataste un montón de células. Pero date cuenta aún de dos cosas. Uno, de que esto no va a ocurrir en un día. Si ocurre esto, implica que pasó un periodo X de tiempo en el cual fuiste degradando la protección de la mucosa, y de que entonces con una tableta de antiinflamatorio, tú puedes sacar una tableta de piroxicam en ayunas y no le va a pasar nada a tu mucosa gástrica por ahora. Pero si yo decido repetir la dosis, mientras más tiempo yo esté exponiendo a la mucosa del estómago a algo que le está dañando la citoprotección, más va a ser la probabilidad acumulada de que eventualmente friegue la mucosa. Por lo tanto, si querés así decirlo, la probabilidad de que haga gastritis por cosas como antiinflamatorios dependerá, si querés decirlo, de la dosis total, o sea, del tiempo que estés tomando el medicamento. Y claro, a dosis más altas, más rápido vas a llegar como que dice, a acumular suficientes dosis como para que tengas síntomas. Pero eventualmente necesitas o un tiempo prolongado o una dosis alta o ambos para causar gastritis. Ahora, ¿cómo lo vas a ver? Otra de las cuestiones que vas a ver es que aumenta la permeabilidad del epitelio. Eso favorece que tengas filtrado de ácido hacia la submucosa, y eventualmente ese ácido que activa terminaciones nerviosas sensitivas. Resultado, dolor, la invocación del reflejo que te disminuye que te disminuye el vaciamiento y por lo tanto parece al estómago, y disminución del apetito, obviamente, no está paseando. Luego, una vez que tenés la gastritis, otro factor de riesgo, mira, consumo de tabaco. Quiero decir, bueno, el mecanismo todavía no está claro, ¿sí? Algunos dicen alteración del vaciamiento gástrico, otros dicen generación de radicales y disminución de la producción del bicarbonato, pero realmente una de las causas que no menciono, que sí está demostrada, es que el consumo de tabaco, la nicotina y otros agentes tienen efectos sobre la circulación visceral. Está demostrado que la nicotina, como es un bloqueador de los ganglios autonómicos, te disminuye
el riego sanguíneo en la mucosa. ¿Okay? Además, en una célula como la célula gástrica, que depende mucho del aporte de oxígeno, los niveles aumentados de monóxido de carbono y de la disminución del riego sí se ha vinculado que tienen efecto sobre la producción de moco y bicarbonato en la mucosa gástrica. ¿Okay? De hecho, eso es universal. No sé por qué se enredan acá con intermisión. Una cosa es bien saber: pacientes fumadores empedernidos, las heridas no descierran, no cicatrizan. ¿Okay? Mientras más fumador, peor la cosa. Peor la cosa. Vos tenés un paciente, vaya, dice, paciente fumador, aunque no tenga sobrepeso, aunque la herida no se infecte, aunque porque la microcirculación está afectada, esa herida que normalmente cuesta que epitelice, ¿verdad? Puede que te cierre la fascia, no es que se van a abrir todas, pero vos ves aquel corte de piel que crece lentamente, que aquello no pega, que vos querés quitarlo justo al séptimo día y que vos te agarras, no, eso ¿cómo se llama? Si lo quito se abre, se abre toda la línea de piel. Y eso es algo sabido desde que, por lo menos desde que mi abuelo tenía uso de razón en medicina, ¿no? No digamos eso es una de las primeras cosas que te enseñan. Entonces, obviamente, factor de riesgo para todas las variantes de enfermedad acidopéptica es consumo de tabaco. Otros pacientes parientes de primer grado, o sea, padres, hijos, hermanos, de pacientes con úlcera duodenal, tienen una tendencia a desarrollar una úlcera. Sin embargo, vamos a ver que el descubrimiento del Helicobacter pylori como agente causal, eso ha cambiado un poquito la lógica o la explicación. La explicación de por qué es más probable que si tu padre o madre tiene una úlcera, vos también la heredás. Antes decía que era porque heredaba cierta tendencia a hiperproducir ácido, pero ahora sabemos que no. Okay. Factores que tienen asociación o factores de riesgo para enfermedad crónica. 1. Edad avanzada, enfermedad pulmonar crónica, con o sin uso de tabaco. Insuficiencia renal, cirrosis, que esta cirrosis por compromiso del riego vascular, de causa de hipertensión portal. Nefrolitiasis, alfa-1 angiotensina deficiencia, otra vez la alfa-1 angiotensina, mastocitosis sistémica porque liberas histamina. ¿Okay? Otras causas posibles: el paratiroidismo por los niveles altos de calcio, enfermedad arterial coronaria, no se sabe por qué, por istemia vera, pancreatitis crónica, otra vez por trastorno en la secreción de bicarbonato. Abuso de alcohol. Conste, aun cuando el alcohol no te favorece, en primer lugar tiende a disolver la barrera del glucógeno, en segundo lugar es un irritante directo, pero no obligatoriamente el consumo de alcohol implica que tengas una úlcera gástrica o duodenal. ¿Okay? Te lo favorece en el sentido de que es un factor de riesgo, pero una cosa es la gastritis por consumo excesivo de alcohol, ¿okay? Y otra es la enfermedad acidopéptica por trastorno de citoprotección. Son dos cosas diferentes. Y generalmente la gastritis por consumo de alcohol es un fenómeno agudo que está asociado, pues, obviamente con el consumo excesivo así a corto plazo de alcohol, que no sé, agarró furia por un fin de semana, bebió como cosaco y se ganó una gastritis, es una cosa, pero que seas alcohólico y que necesariamente tengas enfermedad acidopéptica no es que sea relación de uno a uno. O sea, te gana un montón de problemas, pero ese no es un nivel. Le dice obesidad, otra vez. Raza africana americana, por lo menos en Estados Unidos no he visto eso. Y por supuesto, tenemos más visitas al médico, pero eso es puramente una asociación causal. Ahora, causas de úlcera. Veamos acá.
de meternos en la úlcera gástrica ¿verdad? Entonces, como decía, en un tiempo se decía dos cosas. Uno era, estamos hablando de la época clásica del estudio de las úlceras y su tratamiento. Entonces decías, hay dos tipos de afectación, uno es la úlcera gástrica y otro es la úlcera duodenal. Los pacientes, vamos a ver cómo evoluciona eso. Los pacientes con úlcera digestiva es porque producen demasiado ácido. Esa era la concepción tradicional. Producen demasiado ácido, el ácido afecta a la mucosa. Entonces decías, y entonces los pacientes que tienen, que usan aspirina, en aquel tiempo era el antiinflamatorio, había muy poco más, que usan aspirina, es que la aspirina es ácido acetil salicílico y por lo tanto es un ácido y ataca la mucosa, macanudo. Entonces decías, ¿por qué? Bueno, no sabemos. En aquel tiempo no se sabía de la gastrina y todo lo demás. Entonces, ¿qué hacías? Para tratarlo, neutralicémosle el ácido. Le hace controle el ácido con un álcali, ¿no? Primero empezaba con dietas alcalinas, etc. Luego de ahí salió alguien. No, es que el problema es que esta gente produce demasiado ácido y que entonces la secreción de ácido está mediada por acetilcolina. Hasta ahí no se equivocaban. ¿Cuál es la manera de entonces? Dejemos o bloqueemos la acetilcolina. Utilizadas cosas como atropina, pintura de belladona para bloqueador colinérgico. No hay acetilcolina, no hay úlcera. No funcionaba. No, es que mira, que no es la liberación de sistémica, sino que es el nervio vago el que afecta al estómago. ¿Qué vamos a hacer para bloquear la producción de acetilcolina? Vamos a cortarle el nervio vago, sí. No, sí, esa es parte de la historia. La vagotomía. Eso estamos hablando que hasta eran los años 70. ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar medicina, eso ya había pasado de moda, porque empezaron los bloqueadores de la producción de ácido, y los primeros eran, que no eran antiácidos per se, eran los inhibidores del receptor H2 de histamina. Cimetidina primero, luego ranitidina, famotidina, había varios. Bueno, ahora solo la ranitidina quedó para. Entonces, parémosle la producción de ácido. Más o menos. O sea que no es porque no estabas tratando el problema. De ahí es que el problema es que la cimetidina o la histamina no es un estimulante tan potente de la producción de ácido. ¿Por qué no probamos con otra cosa? Entonces, parémosle la ATPasa, hidrogenium potasio, o sea, con los inhibidores de bomba de protones. Qué macanudo. Paramos la producción de ácido, pero los pacientes tenían una tasa de recurrencia baja. Ahí es que vino alguien y descubrió que estaba el dichoso Helicobacter pylori como causante de la lesión de la mucosa, o sea que lo que tenía es realmente una patología infecciosa y que entonces ahora la causa de la úlcera es 1, la citoprotección y 2, la infección por el Helicobacter pylori. Y vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver el Helicobacter con todo este asunto? ¿Por qué te causa úlceras? Dices, ¿por qué? Una bacteria que se adaptó a vivir en medio ácido. Y esa adaptación hace 3 cosas. Primero, el Helicobacter secreta una enzima que licúa el moco, que quiere invadir la mucosa. O sea, su hábitat es la mucosa. Entonces, para invadir la mucosa tiene que atravesar el moco. Entonces, libera una proteasa que destruye el moco. O sea, está rompiendo la barrera. 2. Al invadir la mucosa empieza a bloquear la producción de óxido nítrico. Ya dijimos, el vasodilatador principal es óxido nítrico. Resultado, como pretende atrincherarse,
bloquea la producción de óxido nítrico. 3. Aparte de bloquear la producción de óxido nítrico, su mecanismo de acción implica que empieza a afectar las uniones que están entre célula y célula epitelial porque quiere invadir hacia las mucosas. Resultado, entre la pérdida de óxido nítrico y la invasión directa de la mucosa, el Helicobacter lo que hace es favorecer que las células epiteliales hagan apoptosis. Resultado, pérdida de la continuidad, y ahora hay una superficie de su mucosa abierta donde la bacteria se puede atrincherar a expensas de destruir la mucosa. El resultado, la producción de una úlcera. ¿Ya? Entonces explica que el Helicobacter es una bacteria cuyo efecto dañino principal es fregar la citoprotección. Fíjate que en ningún momento he hablado de que hay demasiada producción de ácido. ¿Okay? El ácido ayuda, obviamente. El ácido ayuda porque una vez que rompiste las medidas protectoras, el ácido puede actuar sin oposición. Pero eso es solo una cuestión secundaria. A que vos puedes producir suficiente ácido para frenar la producción o para sacarte cualquier patrona, sí. Pero solo hay un caso, es lo que llama síndrome de Solinger-Ellison, en la cual tenés un tumor pequeño en tu duodeno que está produciendo gastrina. Tenemos un gastrinoma, la gastrina estimula la producción de cantidades industriales de ácido más allá de lo que la mucosa del duodeno tolera, y tenés una úlcera en el duodeno. Ahí sí hay efecto directo del ácido. Pero ¿cuántos pacientes andan por ahí con un tumor productor de gastrina? Y eso sí responden al bloqueo de los receptores H2 perfectamente, porque estás afectando, estás tocando el punto. Y se puede decir, no, le saco el gastrinoma. A veces son unas cositas así. Puede hacer una resección tumoral con un pedazo de duodeno. Pero son raros. Ahora, si descartamos eso, si descartamos los antiinflamatorios y el Helicobacter, mira qué es lo que tienes. Pero lo que tenemos, infecciones, algunas afectan, ¿cómo se llama? Citomegalovirus, que afecta a la mucosa, ataca a la mucosa. Herpes simplex, tipo 1, por cierto, bien raro, generalmente pacientes inmunosupresos, SIDA. ¿Okay? Helicobacter pneumoniae, obviamente este es primito hermanito de Helicobacter pylori. Toxinas por efecto directo sobre la célula epitelial. Bifosfonatos, esto es alendronato, etindronato, todo lo que se utiliza para tratar la osteoporosis. ¿Okay? Quimioterapia, obvio, ¿va? Una mucosita, y por los venenos del cáncer nadie debería someter. Clopidogrel, por bloqueo de la producción de prostaglandina E2. ¿Okay? Clopidogrel es un antiagregante plaquetario y tiene efecto sobre la ciclooxigenasa. Se supone que sobre la ciclooxigenasa plaquetaria, pero la verdad es que llega a afectar, pero esta es una variante reversible de la aspirina. Pero no es la aspirina como antiagregante. Si te doy una pastilla son 7 días antes de que pase el efecto. Y a veces yo quiero algo más controlable que la aspirinazo. Afectación del riego de la mucosa, mira. Los piedreros. Los piedreros, ¿qué ganados los piedreros? Glucocorticoides, obviamente por bloqueo de la síntesis de prostaglandinas. Cuando está combinado con aires o solo, vaya, si te meto suficiente esteroides te voy a hacer más de la mucosa. ¿Okay? No crean que eso. Cloruro de potasio, oral. ¿Okay? O generalmente porque la tableta concentrada te la tragas entera y claro, es hipertónico eso. Es de hecho algo que cae en la mucosa y literalmente te quema la mucosa, quemaduras químicas. Bicofenolato es un inmunosupresor, de ahí otras cosas: obstrucción, enfermedad, isquemia, radioterapia con las razones son obvias, por efecto del riego sanguíneo, enfermedad de Crohn, sarcoidosis, algunas otras cosas. El lunes seguimos con clínica y